Ya está con nosotras. La habíamos invitado en esta tarde y cayó en un momento bastante significativo porque está aquí acompañándonos y escuchando justamente esta nota que habíamos presentado recién. Es la candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, Graciela Villar. Bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, cuando pasa algo así, cuando aparece un detenido desaparecido, ¿qué te pasa a ti? Que de alguna manera no habrás hecho el mismo circuito, pero te pasaron cosas que le pasaron a Eduardo. Bueno, me pasa. Me genera una angustia importante. Conozco a la familia Bleyer, hemos compartido etapas y me cuesta mucho no ponerme en el lugar de ellos, de que si bien se cierra un ciclo con la aparición de los restos, se reabre, ¿no? Esa constatación del dolor que esta familia vivió en estos tantos años, y el conocimiento a cabalidad de lo que sufrió su padre, ¿no? Un hombre que además tenía 47 años, para el Uruguay estaba en la plenitud de la edad, un odontólogo querido y adorado por quien lo conoció, porque era un hombre de una potencia física y una humanidad descollante, con esos ojos transparentes que sus hijos tienen también ahora. Y bueno, y además coincidió con que en el día de ayer me reuní con la señora Carlotto, y también de alguna forma en Argentina ella, en la representación de la búsqueda de los nietos, en ese comentario que fue que como madre le hice, ¿qué sentiste cuando recuperaste a tu nieto, no? Y bueno, y como que las dos cosas se juntaron en esta constatación que nos enteramos ayer en la Argentina de que era Bleyer. Y bueno, genera en realidad, redobla la convicción de que hay que seguir buscando los restos. Es una deuda para la sociedad uruguaya porque tiene que cerrar este capítulo de la mejor forma, pero sobre todo para las familias, porque al margen de lo político hay un quantum de cuestión afectiva muy profunda, que es difícil de resolver cuando no se puede cerrar este capítulo, ¿verdad? Ahora, Villar, varias veces hemos entrevistado a familiares de detenidos desaparecidos aquí en Vespertinas, aquí en Piso, a través de móviles, telefónicamente, y ellos varias veces nos dijeron que no han podido reunirse con el presidente Tabaré Vázquez, que no han accedido, digamos, a esa reunión. ¿El Frente Amplio ha hecho lo suficiente en estos 15 años por encontrar esa verdad? ¿Por qué no han conseguido esa entrevista, bueno, esa reunión? No sé por qué en el caso específico en esta etapa. Sí es verdad que fue a partir de que asume Tabaré Vázquez en el 2005 que pone en funcionamiento el artículo 4 de la ley de caducidad que permitía el desarrollo de las búsquedas de los desaparecidos y también el procesamiento de algunos de los militares, algunos de ellos, que hoy comenzó con la Comisión para la Paz, empezó previamente, ¿no?, la investigación, pero quien dio apertura con Ramela, sí, en el periodo de Jorge Valle, que se instaló una comisión que además la integramos también como Frente Amplio, de donde surge esta versión hoy de la Operación Zanahoria, porque es parte de esto que no quedó claro en esa comisión, porque había las contradicciones que ahora él mencionaba y que es parte de lo que realmente determinó la búsqueda tardía o la falta de... Retrasó, o sea, fue A ver, un simultáneo de pistas falsas, de cosas que se tomaron como, entre comillas, verdades, y que en definitiva solamente las excavaciones dieron como resultado esto. Y eso es Fue como un primer paso, ¿no? Hacia a una apertura, claro, que además depende de voluntades de terceros que tienen que ver también con las voluntades de quienes estuvieron involucrados directamente, ¿no? Y la aparición ahora, que me parece que esto pone nuevas cuestiones arriba de la mesa, la aparición de denuncias anónimas de gente que probablemente vio, escuchó algo y está dando datos que hoy se pueden corroborar hasta científicamente. Con el georradar antes, ¿no? Previamente, que eso es muy importante. De
Porque hay- allana cara el camino, ciega, ¿no? claro, Pero allana el también, camino. siendo algo tan importante para el Frente Amplio, esta causa, ¿por qué no existió esa reunión? ¿Por qué cree que Vázquez no los recibió? Porque No- llama la atención. No porque a Tabaré Vázquez no le importa el tema de los desaparecidos, él tiene la absoluta convicción de que es parte de nuestra historia que hay que resolver y salvar. Las razones reales no las podría decir, sería un atrevimiento de mi parte, pero sí es verdad que todos los equipos en el entorno, en lo que se ha transformado en la Comisión de Derechos Humanos, han seguido directivas claras del gobierno de generar la búsqueda y de buscar, generando también estas alianzas con la Universidad de la República, con los antropólogos, trayendo a los antropólogos de la Argentina, utilizando el banco de datos que tienen los familiares allí en Argentina, que es mucho más grande que el nuestro, y que nos permitió, por ejemplo, llegar a esto, ¿no? Porque los datos genéticos de la familia estaban claro. en ese banco. Y en esta materia garantizando- están bastante más avanzados. Sí, Sí, claro. ellos sí, Ellos tienen un Argentina. proceso muy largo que empieza con la salida de la dictadura, con el primer gobierno de Alfonsín. Alfonsín. Y sobre todo son organizaciones sociales, ¿no? Porque tanto madres como abuelas siguen funcionando y el banco de datos es de ellos y que lo estamos utilizando en forma permanente. Es más, la aparición de los nietos de nuestros desaparecidos se lo debemos a la búsqueda de las abuelas, Sí, ¿no? Que claro. tenían ese banco de datos y que estaban en la Argentina y los pudimos recuperar. O sea, hay un proceso de reparación histórica que tiene que ver con que no son los tiempos, ni los tiempos reales de las familias en lo afectivo, ni los tiempos de una sociedad. Se extienden mucho más porque dependen también de quien quiera decir la verdad. Y también en un punto nos estamos quedando sin tiempo, entonces es imperativo que los que tienen información la digan. Porque nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo Ese histórico. es el problema. Sin Y tiempo además histórico las familias. por las edades. las claro, familias. Las madres que están esperando, También. las familias. Claro, los hijos que ya son... En fin. Adultos. Hay una lógica binaria Sí. que de pronto vos es como que lo alimentás un poco, ¿no? Una lógica binaria que va entre oligarquía y pueblo, No, no es una lógica binaria. ¿no? Me remití a un discurso de En General esto- Liber Seregni Sí. en el 71 y en realidad hoy la lógica binaria en el siglo XXI ya no es esa. Eso lo tengo clarísimo. Pero sí hay... Vamos a recordarle a la gente que en Sí. realidad lo que dijiste fue en el marco de un discurso, otra vez vuelve a ponerse arriba de la mesa una opción entre oligarquía y pueblo, y nosotros defendemos y representamos al pueblo. Por lo tanto, ergo, la oposición es la oligarquía. Pero la oligarquía es un concepto que pasó de moda y yo lo retomé en función del compañero Oliver Seregni que lo plantea en el 71. Eso tenía que ver y hoy está asociado directamente a un proyecto que nosotros definimos progresista versus un proyecto conservador que es lo que tenemos ahora para dirimir el 27. Pero esa dicotomía que se acentúa en las redes sociales, que se acentúa en la forma de militancia que se está teniendo hoy en día, porque es una elección que viene reñida, Sí, digamos, sí. esa dicotomía o poner esa dicotomía sobre la mesa, ¿no es como abonar esa cuestión que en realidad no sé si es tan claro que sea las dos partes, ¿no? ¿O sí? En realidad estamos en un proceso electoral. Lo que difiere de cualquier... Al otro día de las elecciones, las dicotomías esas que pueden plantearse hoy en el discurso donde vos estás hablándole a la opinión pública y lo que haces es levantar tu proyecto en función, en el caso nuestro, de lo que hemos realizado en estos 15 años y del lado de la oposición en un proyecto que nosotros decimos tiene incertidumbres y encontramos muchos puntos de colisión, digamos, desde el punto de vista de las propuestas o de cómo se piensa el Estado, cómo se piensa el papel del mercado, que hacen a posturas bien distintas, bien distintas. Sí hay coincidencias en algunas cuestiones transversales, en otras no. Entonces, en la elección se pone, en definitiva, en la balanza qué representás tú o qué sentís que representás y qué representa el otro y qué siente que representa el otro. Entonces, es inevitable. Es cuando... creo que Tabaré Vázquez lo dijo alguna vez, no es un idilio la campaña electoral, tenemos que evitar que se transforme en una guerra porque al día siguiente de las elecciones el sistema político tiene que volver a buscar los necesarios consensos. No es un vale todo. No. Si fuera un vale todo estaríamos de alguna forma deslegitimando la democracia en la que decimos que confiamos y creemos. No es Igual un se vale. siente como una elección particularmente confrontativa. ¿Te parece? Y sí. Quizás es más, a ver, en esta elección como en ninguna otra aparecen actores
de la ciudadanía digital. Claro. Sí. Lo que Seguro. cambia radicalmente la forma en que nos vinculamos. Entonces, el tweet que parece que es el que va a explicar mi idea, no va a explicar mi idea. ¿Y la va a respuesta? tirar un puntazo. Es instantánea la respuesta, es instantánea y es Exactamente. otro puntazo. Entonces, en política vos necesitas tiempo para pensar, para adecuar tu lenguaje al otro, para no ofenderlo y poder transmitir tus ideas con honestidad. Y hoy el tiempo de Bueno, las redes es otro. y eso es otra cosa, no solo las redes, los celulares, ¿no? Porque Todo. de repente esa declaración que vos hiciste es para los tuyos, ¿no? Ah, no, pero ya vivimos en un mundo que es pecera. Y en eso, claro, Sí. pero eso también es difícil para los políticos, me Sí, imagino. claro. Sí. Es difícil, te tenés que repensar, tenés que generar Porque qué el pasa? discurso tiene que ser como Claro. para todos, pero le estás hablando a uno. Y Claro. estás es una cuestión interna. Ahora, todo lo que dice el político también es importante y lo debe repensar, ¿no? El tema de Martínez en Paraguay, por ejemplo. ¿Desconoce de alguna manera la realidad uruguaya? No la desconoce, pero yo no voy a comentar lo que dijo Daniel. Lo que sí está claro que el Uruguay en estos 15 años cambió y que agarramos un país con un 40% de pobreza y tenemos un 8%. Y que tenemos un consejo de salario que ha generado un aumento del 55% de los salarios reales de los trabajadores. Cuando querés imponer un concepto de crisis, vengo de la Argentina. El 40% de pobres que nosotros tomamos en el 2002 es el 40% de pobres que hoy hay en la Argentina y estamos hablando de varios millones más, ¿no? Sí, Los claro, 40% comparativamente del hablando. argentino. Entonces, cuando hablamos de crisis, tenemos que ver de qué estamos hablando. Y también me parece que desde el punto de vista de la responsabilidad de los actores políticos, generar una convicción de que hay crisis, cuando en este país no hay más merenderos, no hay comedores públicos, sacaste a 40% de la pobreza y hoy lo que sí tenés un problema a resolver es ese 8% de pobreza que todavía tiene cara de mujer, de niños y adolescentes, que ese es una cuestión en la que nos vamos a tener que poner de acuerdo porque ahí hay que impactar fuertemente y donde además hoy tenés un problema con el trabajo. Hoy tenés un 9% de trabajo, de pérdidas de puestos de trabajo reales y es una preocupación de los uruguayos. Ahora, en términos de crisis, Uruguay los conoce y Argentina los tiene hoy. No estamos hablando de la realidad del Uruguay hoy, que tenemos problemas a resolver sin lugar a dudas. En otras épocas, la situación de Argentina nos hubiera comido por arrastre. Acuérdense de lo que fue el 2002 cuando se cerró el Banco de Galicia y este país estalló, ¿no? Hoy no. Nos hemos desacoplado de la región, negociamos con 140 países. Bueno, la situación de Uruguay es preocupante en aspectos que no tenemos que aún tenemos por resolver, pero no es una crisis. Y tenemos preocupaciones y nos hacemos cargo, ¿no? En primer lugar, autocríticamente de las cosas en las que fuimos muy ingenuos, ¿da? O le erramos al ¿En qué bizcochazo. fueron ingenuos? Fuimos ingenuos en los temas de seguridad. Hoy estamos en una situación de replantearlos los problemas de seguridad, que hoy sí es una preocupación para Pero hace los años que uruguayos. es una preocupación Sí, para los sí, uruguayos. sigue siendo un problema. Estamos en un problema de ingenuidad y que tenemos, de ingenuidad no diría no, de alarma. Un nuevo feminicidio hoy, Sí, ¿no? hoy, Sí, hace un hoy, rato, hace lo instantes, vimos. hace un Es, ratito. es terrible, tenemos necesariamente que salir con una propuesta de emergencia ya, no esperar al próximo gobierno. ¿Le pareció buena la propuesta de Mónica Botero de hacer una figura como es la del comisionado parlamentario, por ponerlo como un ejemplo, que lo decía la misma Botero, para alguien que se ocupe de los problemas de violencia de género? Nosotros acabamos de aprobar ahora a fines del 2018 la ley 19.580 Sí, que sí. prevé la creación de la Fiscalía Especializada. Sí. Sí. Ese papel va a ser determinante. Pero además, no solo aprobamos todos los partidos, la votamos, Pero además... está previsto ese rol bien como el que desarrolla Petita ahora, que es claro. Pero tenés el fiscal. Pasás a una figura que tiene mayor relevancia, porque entre otras cosas hoy tenemos algunas dificultades donde no se les aplica el desacato a los violentos. Entonces ahí tenemos un problema, porque si vos al señor, ¿no?, lo sancionaste, le diste una orden de prescripción por 30 días para que no se acercara a tu casa, y él la incumple, a cualquier ciudadano que se desacate con la ley tiene que ir preso. Pero es un delito. Claro. Es un Claro, delito claro. y no se les está aplicando. Sí. Entonces tenemos ese problema. Necesitamos más tobilleras. Las tobilleras han dado un resultado
importante en este ¿Y país. por qué no vienen? Porque Mirá, ¿es un tema necesitamos más presupuestal? tobilleras. ¿Es Lo estamos presupuestal escuchando o- hace- No es presupuestal. Mucho Ahora tiempo. nosotros ahora quedan 200 pendientes de las que están en lista de espera que llegaban ahora en octubre, que espero que estén llegando en estos días. Y lo que se propone es aumentar a 1.500 tobilleras para el periodo que viene, para cubrir todo el país con las mismas garantías, porque la situación de violencia de género intrafamiliar en el interior, ahora lo que venimos estoy hablando hace- recorriendo, sí. No, es está muy naturalizada. Sí, es histórico ya. Sí. Es Bueno, muy natural. otra cosa Sí, que es el tema. como que pasa es que hay penas que yo no les encuentro sentido realmente. Han aparecido violadores intrafamiliares de niños y eso que van presos 1 año, 2 años. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que deberíamos trabajar un poco más la ley que hicimos de feminicidio y abordar, porque allí en uno de los artículos está abordado el tema de las violaciones intrafamiliares y creo que vamos a tener que trabajar en porque creo que a veces perdemos la perspectiva de ver el problema global, ¿no? Lo vemos solo en la cuestión de género y cuando tenemos víctimas Los que niños. son niñas y adolescentes, y estos últimos días han sido bastante Sí. llamativos, ¿no? Sí. De algo que antes también se toleraba o se silenciaba y ahora sale a la luz. Por supuesto. Creo que hay que afinar en la propia ley para caratularlo como un delito especialmente agravado. Exactamente. Estos días estuvieron en Argentina y una de las cosas, decíamos en la campaña, el Twitter y el hecho de estar hiperconectados hace que nos enteremos de todo y que podamos utilizar, digamos, los medios de distintas maneras. Y también el acceso a fórmulas, estrategias de campaña. La fórmula visitó un montón de hogares y tiene alguna coincidencia quizás con el timbrazo de María Eugenia Vidal. ¿Hubo ahí una inspiración en esa estrategia de campaña? No, en realidad no, pero en realidad tampoco hay muchas novedades. Somos vecinos. A ver, A ver. si hay algo que esté... Igual no a está ver, mal, una buena idea. No, pero si hay algo que el Frente Amplio ha hecho históricamente ha sido los manzaneros. Nosotros hemos tenido militantes siempre que han recorrido la manzana. O sea y que han- ellos nos copiaron a nosotros. Mirá que se ha aprendido mucho. Yo no sé quién copió yo a no- quién, pero te puedo decir que la historia del Frente Amplio era el manzanero. El compañero que recorría todo, llevaba el material, invitaba. Esta vez lo que se hicieron fueron desembarcos. Pero en realidad son métodos de diálogo directo con la gente que no sustituyen a las redes, pero que te permiten una cercanía. Es como un gobierno de cercanía, ¿no? Es la idea. ¿Es cierto que fueron a 100.000 hogares en el fin de semana? No los contabilicé, yo estaba en Buenos Aires, espero que sí. Esa era la meta. Y la otra cosa que tiene como una similitud ahí medio que se pega un poco con campañas que hemos visto de Macri justamente en Argentina es el tema de bailar. Ay, Andan no. bailando. La danza de Martínez Bailan, y Villar tienen en el escenario. coreografías. No, yo en realidad te voy a decir que los jóvenes de JFA, que son los que hicieron y viven haciendo las coreos y todo lo coreos. demás, son los que nos obligan a bailar. Daniel, ¿No te gusta? no, a mí me gusta bailar, pero Daniel baila muy mal. Pero se necesitan dos para bailar bueno, tango. pero, Y ¿viste? para hacer un gobierno hay que bailar. También, pero bailar no es lo mismo, ¿viste? Bailar no es lo mismo. Vos te sentás, conversás y siempre llegás a acuerdo. Pero lo que es bailar, le tengo que decir 2 para allá, 1 para el otro lado. Hablando de acuerdos, hay unas declaraciones que salieron en el diario El País que básicamente citan las fuentes de la oposición en la Junta Departamental que hablan de usted y dice que le reconocen ser una mujer de palabra cuando se negocia un acuerdo y como una buena articuladora en el Senado. ¿Qué le pasa cuando la oposición en un año electoral, en un año en que está todo tan tensado, tiene esas palabras para con usted? Reivindico que sé hacer política. Yo jamás voy a entreverar lo humano con lo político, salvo en situaciones extremas que me lleven a tener una actitud de rechazo frente al otro. Yo establecí enormes vínculos personales, de respeto político, con la oposición, sobre todo con algunos de ellos, y además cuando negocio algo yo respeto, aunque mi bancada se enoje. Yo creo en la palabra como un acto de fe sellada. ¿Y cómo se lleva un perfil combativo y conciliador que también lo señalan? Porque es como contrapuesto. Porque me enojaba mucho con ellos, los rezongaba mucho, pero después, cuando había que buscar la fórmula para resolver
una votación con mayorías especiales y ahí estaba en juego cosas que eran importantes para la ciudad, siempre encontré el mecanismo para acordarlo y además no ofendo, me enojo, puedo tener muchos argumentos, puedo levantar la voz y creo que las mujeres tenemos derecho a levantar la voz, pero jamás falta el respeto a nadie. Entonces Ya está eso, la parte conciliadora entonces de la Y cuestión. ese parlamento futuro, en el caso de que gane el Frente Amplio, que aparentemente va a ser sin mayorías, ¿te ves ahí al frente de...? Bueno, yo hasta el 27 voy a seguir peleando y lo habrán escuchado que yo sigo insistiendo en pelear por mantener la mayoría parlamentaria. Es mi objetivo. El escenario B, que sea un parlamento donde tengamos que acordar y negociar, me va a encontrar acordando y negociando. El rol que la ciudadanía me va a asignar es ese. Por lo tanto, soy una mujer muy disciplinada cuando asumo un rol. Graciela, cuando recién te conocíamos, porque digo, bueno, en la interna te conocían mucho más por tu trabajo, pero la ciudadanía, cuando apareció tu nombre, llamó poderosamente la atención. Y las primeras cosas que se puso en tela de juicio fue tu título. Mi título. Tu título y bueno, el tema de que no habías terminado el liceo. ¿Te gustaría terminarlo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo quedaste después de eso? ¿Cómo te afectó todo lo que pasó Bueno, con el tema de psicóloga social, formación Pero social? en primer lugar Sí. te quiero aclarar que estudié 4 años en una escuela de formación de socioanálisis, que tengo un título, un diploma que dice que soy socioanalista. En la jerga, en la década de los 90, éramos los psicólogos sociales del Uruguay. De Pillon Rivière. De Pillon Rivière, porque además trabajábamos no en atención personalizada, sino trabajábamos en grupos e instituciones. Te A hago ver. un pequeño paréntesis y ahora le contestás a Adri. Sí. Ahí estaba Sara Méndez Sí, también, señor. ¿verdad? Ahí estaba ¿Es, Sara es Méndez. de tu generación? Es de mi generación, es de mi generación. Hablando de Y fue encuentros. una experiencia fantástica que me permitió además a mí adquirir una serie de elementos que me abrieron la cabeza y que me fueron de muchísima utilidad para trabajar en lo sindical, en lo político y en mi vida personal. Así que despejado esto, porque se han dicho muchas cosas, pero en realidad tengo un diploma. Es más, la decana de la Facultad de Psicología salió a aclarar este tema y cómo en esa generación en realidad todos nos reconocíamos en la jerga como psicólogos sociales. Corregirlo en mis redes fue para evitar un problema que en realidad no lo pude evitar, Sí, pero claro. bueno. Y bueno, si tuviera tiempo, sí, me gustaría seguir estudiando. La Asociación Civil del Dicho al Hecho presentó un informe a comienzos de este año que, bueno, ahí señalaba que el gobierno había cumplido, digamos, con 32,7% de sus propuestas de campaña. ¿Qué le garantiza a los ciudadanos que las propuestas de campaña que vienen ahora se van a completar la mayoría? Porque 32 es menos de la mitad, hay quienes dirán es mucho, hay quienes dirán es poco, hay quienes estarán conformes y quienes no. Bueno, ese es el desafío que tenemos por delante. Creo que vamos a avanzar bastante más en ese 32%, porque lo que estamos planteando en realidad es una nueva generación. Al día de hoy es de 36,6, me corrige la producción. Bien, Está bueno perfecto. corregirlo. Un poco más. Es un poco más. Bueno, avanzamos. Nobleza obliga. En realidad lo que no hubieron fueron retrocesos. Por lo tanto, la propuesta con Daniel de seguir avanzando en esta segunda Bueno, pero nunca generación hay de que propuestas. pensar en los retrocesos. Y hay bueno, que pensar para adelante, porque la si no- historia del Uruguay nos habla Bueno. de O que... estancarse, capaz que reproceso no, pero bueno. No, pero, no, claro, el tema es detenerse. seguir avanzando en una situación regional además tremendamente Sí, desacelerada y Sí. complicada. Pero creo que tenemos en perspectiva cosas muy interesantes en el tema del mundo del trabajo. Sobre todo, Daniel le da un gran énfasis a lo que tiene que ver con aumentar el presupuesto para investigación y desarrollo. En estas recorridas... Ese es uno de los grandes debes dentro de las Exacto. promesas de campaña pasada. Exactamente, seguir aumentando el presupuesto para la educación y llegar al 1%, que ya lo comprometió en el tema de investigación y desarrollo, que es una Pero de las ¿dónde- líneas de trabajo más importantes que tenemos de futuro. Más allá de que las promesas difieren de partido en partido, ¿no? La pregunta que siempre me queda flotando en la cabeza es de dónde se va a sacar la plata en un momento en el que estamos con recesión y en la que de algún lado hay que acortar, achicar o no sé. O redistribuir. Sí, hay que Sí, balancear. pero no sé si alcanza con redistribuir. No, me da la tampoco. sensación totalmente de afuera y por... En primer no. lugar, te voy a aclarar una cosa, no estamos en recesión, estamos en una etapa de plano,
Que plano. no es, claro, no es recesión, está bien. Estamos en una línea de flotación que permite que el Uruguay sea el único país de la región que Estamos todavía flotando, tiene digamos. un modestísimo crecimiento. Modestísimo crecimiento. Eso no es menor. Y además estamos para recibir una de las inversiones más grandes de la historia del país, como es UPM. Perdón, en realidad no es recesión, sino estancamiento lo que quise Bueno, decir. está. No Perdón. es lo mismo, quedamos ahí. Es mala, ¿eh? No, no soy mala. Sí, pero es mala, sí. no es lo mismo estar Mala. ahogándose que mantener el cuello afuera del agua. A ver, y estamos en un escenario donde, a diferencia del resto, porque además no tenés más remedio que compararte con nuestros vecinos por el tamaño. Pero más allá del resto, es una realidad que a la clase media uruguaya y a la clase media, a la clase baja, le cuesta llegar a fin de mes, el país es caro, paga un montón de impuestos, la vivienda es cara, es decir, está bien, capaz que no estamos con la cabeza abajo del agua, pero Estamos el dando pueblo más nadando. sí, está como, Estamos nadando. sí, pero se estamos cansa nadando. también de nadar. Pero tenés en la perspectiva, en el horizonte casi inmediato, una inversión de 3.000 millones de dólares que va a significar más de 2 puntos del PBI. Eso va a generar en la economía del Por un país tiempo, ¿no? un movimiento. Sí, por un tiempo, pero después no te olvides que este plan de UPM no es el mismo que los dos anteriores. Entre otras cosas porque nos va a permitir a nosotros el desarrollo de nuevas tecnologías en la madera, que era impensable hoy, y ya está Canadá pretendiendo venir a trabajar con nosotros para ayudarnos a desarrollar una política en una materia prima que nosotros tenemos. Estamos realmente con una perspectiva a mediano plazo que no es desalentadora, al contrario. Creo que en ese sentido, y lo otro que sí tenemos que poner una inversión y buscar ahora vamos al tema del presupuesto. Tenemos que generar programas transversales que nos permitan a nosotros que el dinero del presupuesto no quede estancado en incisos por ministerios que después terminan, no se ejecutaron y nadie los gasta o se ejecutan mal, llegando todos al mismo lugar sin resolver el problema de fondo. Ajá. Entonces, el desafío que vamos a tener en este quinquenio es cambiar la forma en que está planteado el presupuesto. Claro. Porque eso te va a permitir que si vas a desarrollar un plan para las mujeres víctimas de violencia doméstica, que no alcanza con que la saques de la casa, tenés que ver que siga trabajando y que tenga posibilidad de autonomía. Que siga teniendo vida. Que tenga vida. Que tenga vida. Bueno, pero eso supone que además de la acción judicial, vos tengas una política de vivienda, tengas trabajo protegido y permitas un sistema de cuidado que esos niños tengan que los cuiden. Una seguridad a toda la familia. Entonces, ¿sabés qué? Todos tienen un poquito de presupuesto. Bueno, vamos a organizarlos acá y te digo que si tengo 100 mujeres, el programa a fin de año tiene que decir que 100 mujeres fueron independizadas en serio de la dominación de ese violento, porque no se van a veces porque no tienen para darle comer a sus hijos, y vas a resolver con el sistema de cuidado que se lo cuiden para que ella pueda salir a trabajar. Claro. Entonces, y eso nos viene pasando históricamente. Se necesita mejor administración, digamos. Del presupuesto, del presupuesto, entonces. Sí, para eso vamos a precisar también apoyo de todos los partidos políticos. ¿Ah? Porque es una forma muy novedosa. Quien sea el que gane va a tener que necesitar. Vamos con nuestro siguiente espacio lúdico. Dale, bien. Para quebrar un poquito. Se llama Una imagen vale más. Y vamos con la primera, por favor, señor director. La basura en Montevideo. ¿Se acuerdan que me ofrecieron ser directora? Por eso mismo la estamos presentando. Todos se quejaron de que te han ofrecido Miranda, de la Intendencia, todos se ofrecieron y han dicho varias veces que no. Sí, claro. Le ofrecieron ser directora de limpieza de la Intendencia de Montevideo y dijo que no. Sí. ¿Y qué pasa cuando...? No, pero en realidad no lo acepté, no porque le tuviera miedo al desafío. Es un desafío ese tema. Es un desafío ese tema. Yo le tendría miedo. Yo también. Es un desafío político, social y medioambiental, ¿no? Sí, porque sí, tenemos un problema que no lo podemos resolver. Pero de cualquier forma... Y hasta sindical. ¿Y de bueno, higiene? sí, sume. Sí, por eso decía medioambiental, ahí lo sumé porque el tema de la higiene está asociado directamente. Seguro. En fin. Directamente. Pero bueno, el tema que tenemos ahí que seguir desarrollando es en la interna, en la lógica. Creo que ahora se ha generado un plan con el tema de los nuevos camiones y todo lo demás. No alcanza con la recolección. Tenemos que ir a un sistema separatista de la basura en serio. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje de basura húmeda que tiene que ver con la yerba. Sí. Si bien hay una planta que hoy está desarrollando compost que recibe, nosotros como ciudadanos en general no tendemos a separar eso. Y no también, hemos hecho también tiene que haber un fin, ¿no? Exactamente. O sea, uno no puede separar por separar. No, es la lógica. Tenemos que separar para que a la planta también vaya en forma diferencial. Sí, porque el mensaje es que no se está haciendo y que finalmente no funciona, entonces uno baja un poco los brazos también, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no aceptó?
porque en ese momento yo estaba reperfilándome para generar un nuevo espacio político. Ajá. Y estaba en ese proceso de transición que salía de Asamblea Uruguay y me movía hacia el espacio con Mario Vergara, y no me pareció correcto en esa etapa asumir un rol que quedaba un poco desfasado. Y era La también... fuerza que tiene Cristian Di Candia, me estoy dando cuenta, con Martínez, porque es increíble. Ella le dijo que no 30 veces, se le fue, no le apoyó la candidatura. Bueno, pero camino político. Vamos a seguir con el juego. mami. Vamos a seguir Volvamos, con el no es lo mismo. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen, que son 3 líderes políticos, 3 figuras Eso políticas. es mi despacho. José Valle y Ordóñez, exactamente. No teníamos los cuadros que tenés en tu despacho, pero bueno. Las José imágenes, Valle sí. y Ordóñez, Wilson Ferreira Aldunate y Líber Sereñi son las 3 referentes que tiene Graciela Villar en su despacho, que tenía Graciela Villar en su despacho de la Junta Departamental. ¿Por qué? Porque los 3 representan la construcción del Uruguay de la modernidad del siglo XX, desde distintos lugares, ¿no? Pepe Valle es el constructor del Estado avanzado, que progresa, que genera los vínculos necesarios para que la sociedad tenga un buen vivir. Wilson Ferreira es el hombre que desde un partido tradicional con fuerte arraigo en el campo, es capaz de formular las posibilidades de un cambio en el agro, de un compromiso con los ideales del republicanismo, que para mí fue señero. Un hombre que además pude reconocer en el exterior en su trabajo descomunal contra la dictadura, un valor intelectual, un capital de la sociedad uruguaya. Y bueno, y el general Líber Sereñi, porque es mi gran referente político, su capacidad para ver la verdad que tenía el otro, su coherencia para decir siempre lo que pensaba y hacer lo que decía, su bonomía, su capacidad de salir de la cárcel y convocarnos a todos a la reconciliación y al diálogo. Es decir, un ser humano superior, y creo que los 3 sintetizan lo mejor del pensamiento autóctono, digamos, nuestro, uruguayo, que da lo mejor de la democracia uruguaya. Vamos con la última imagen, a ver. Martínez y Luis Lacalle Pou, casi en un abrazo, pero no. A ver, yo fui testigo ahora en esta gira de que nos enteramos que Luis estaba en un pueblo de Canelones y Daniel salió y lo abrazó. Creo que entre Daniel y Luis tienen la enorme responsabilidad de ser hoy quienes lideran la opinión pública en torno al 27, y que más allá de los posicionamientos programáticos que tengamos o las visiones de cómo se debe desarrollar el próximo periodo en el Uruguay, tienen la obligación de encontrar los mecanismos de diálogo, y creo que lo van a hacer. Es más, en una negociación sobre el Fondo Capital, que fue uno de los temas muy importantes para Daniel en su gestión, tuvimos una conversación muy fuerte en el sentido de profunda con respecto a lo que se pensaba hacer con ese Fondo Capital en el despacho de Luis Lacalle, con uno de los alcaldes del Partido Nacional y con parte de su bancada. Te tenemos que despedir, pero ¿debatirías con otra mujer política de otro partido? No tengo ningún problema. Ok. Yo creo que tiene que haber ya Porque alguien un debate entre alguien lo propuso en redes vicepresidentes. después del debate. Ustedes se están poniendo así. Sí, Porque nosotras somos malas también. Ay, Ese es el tema. No fuimos nada Después malas, del debate digo, alguien lo sugirió y dijimos, cuando venga vamos a preguntarle si lo haría. No tengo problema. Graciela Villar, candidata a vicepresidencia por el Frente Amplio, gracias por venir. Al contrario, fue un gusto Placer. estar con ustedes y gran nos placer. volveremos a ver.